Pregunta 1. En el modernismo, el poeta rehuye de una sociedad en la cual se considera incomprendido y busca la belleza en mundos alejados, ya sea en el tiempo o en el espacio. La descripción anterior corresponde a la característica denominada. Claro, ahí la respuesta, alumno, es pues la A, ¿no? Exotismo, ¿no? Claro. El modernista utiliza el exotismo porque ambienta la obra en lugares alejados en el tiempo y en el espacio, ¿no? Por ejemplo, te habla de la mitología grecolatina o de repente te habla de culturas orientales, ¿no? En cambio, el cosmopolitismo se refiere al conocimiento de diversas culturas y a su influencia, ¿no? O sea, habla de las culturas, pero del momento, ¿no? Toma la influencia de las culturas del momento. El sincretismo es la fusión de los aportes de otros movimientos. Habíamos dicho que el modernismo tomó aporte de 3 movimientos: del parnasianismo, del simbolismo y del romanticismo. Cuando se fusionan los aportes de otros movimientos, a eso se le llama sincretismo. Y el didactismo consiste en darle predominio a la enseñanza, ¿no? Se busca que la obra deje una enseñanza. ¿Ya? Eso no se ve en el modernismo, ¿no? La clave sería entonces la A de avión. La clave sería A de avión. Bueno, si deseas, tómale una foto o puedes congelar tu pantalla también. La clave sería la A de avión. Bien. Bien, vamos a pasar ahora a la pregunta número 2. En relación con la obra Azul de Rubén Darío, establezca la secuencia correcta de verdad o falsedad. A ver, 1. En el apartado El año lírico hay 4 poemas que aluden a las estaciones. Verdadero, ¿no? Ahí están los poemas primaveral, estival, autumnal e invernal. Los 4 aluden a las estaciones. Verdadero. 2. Utiliza el soneto para homenajear a algunos poetas franceses parnasianos. Bueno, eso, alumno, es verdadero, ¿no? Hay un apartado que se llama medallones, que está formado por sonetos. Y esos medallones, esos sonetos, están dedicados a poetas franceses del parnasianismo, ¿no? Ahí, por ejemplo, está un poema dedicado a Leconte Elis, el creador del parnasianismo, y también un poema dedicado a Catul Méndez, ¿no? Poeta parnasiano. Verdadero. 3. En el cuento El sátiro sordo plantea el tema del artista marginado en la sociedad. Verdadero, ¿no? En el sátiro sordo, Orfeo, quien representa al artista, es expulsado del jardín del sátiro por consejo de un asno, ¿no? Ahí se ve entonces la interpretación de que Orfeo representa el artista marginado en esta sociedad. 4. Tanto en el cuento El Rey Burgués como en el cuento El Pájaro Azul, ¿se aprecia la muerte del artista? Sí, ¿no? En El Rey Burgués el poeta muere de frío, abandonado a la intemperie, y en El Pájaro Azul el mismo poeta se suicida, ¿no? Acuérdate de Garcín, ¿no? Se mete un balazo en la cabeza, ¿no? Por presión de su padre, ¿no? Porque lo había desheredado. 5. La obra Azul representa el inicio y la cumbre del movimiento modernista. Bueno, eso es falso, ¿no? Habíamos dicho que Azul, alumno, marca el inicio del modernismo, ¿no? Y la obra Prosas Profanas representa la cumbre, el apogeo. Entonces, la respuesta sería en esta pregunta la A de avión. La respuesta sería en esta pregunta la A de avión. Bueno, tómale una foto si deseas. O congela tu pantalla, ¿no? Congela tu pantalla. Bien, vamos a la pregunta 3. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo del abrigo salvaje te socava y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. Con respecto a los versos citados del poema 1 del libro 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, seleccione los enunciados correctos. Ya. 1. Utiliza versos de arte mayor como el alejandrino. Profe, ¿qué es un verso de arte mayor? Bueno, un verso de arte mayor es un verso de 9 sílabas métricas para arriba, ¿no? Ya se llama verso de arte mayor, de 9 sílabas métricas para arriba. Cuando es de 8 sílabas métricas para abajo, se llama de arte menor. Bueno, eso es verdadero, ¿no? Aquí se usa verso de arte mayor, ¿no? El alejandrino es un verso de 14 sílabas métricas, ¿no? Verdadero.
Dos, predomina el uso de la metáfora y la antítesis. No, eso es falso, ¿no? Si hay metáfora, porque aquí el cuerpo de la mujer es reemplazado por la naturaleza. Si hay metáfora, pero antítesis no hay, ¿no? Recuerda que la antítesis es la oposición de ideas. Eso no hay. Tres, ¿la voz lírica hace uso de un neorromanticismo? Sí, eso es verdadero. El neorromanticismo, alumno, es cuando se describe el cuerpo de la mujer utilizando partes de la naturaleza, ¿no? Eso es verdadero, ¿no? Se describe el cuerpo de la mujer usando partes de la naturaleza. Cuatro, se deja de lado el erotismo al idealizar a la amada. No, pues es falso, ¿no? Ahí más bien cuando dice, mi cuerpo del abrigo salvaje te socava, el abrigo, el campesino, sería el varón, ¿no? Y la tierra sería la mujer. El campesino coloca la semilla en la tierra, o sea, el varón coloca su semilla en la mujer. Ahí se está viendo el tema erótico, ¿sí? Ahí se ve el tema erótico, ¿no? Entonces sería falso. La clave en esta pregunta, la A de avión. La clave, la A de avión. Bien, pasemos ahora, chicos, a la pregunta número 4, ¿no? La pregunta número 4. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. ¿Qué tema se aborda en los versos anteriores del poema 20, del libro 20 poemas de amor de Pablo Neruda? Bueno, aquí, alumno, lo que estamos viendo claramente es el tema del recuerdo de la amada, ¿no? El poeta, vamos a ver, que está escribiendo su obra y recuerda a la mujer amada con tristeza, ¿no? Con tristeza. Entonces, ahí vamos a ver que se habla de alumno creía en los poderes licantrópicos de Macandal. Profe, ¿qué quiere decir licantrópico? Bueno, licantrópico es una creencia europea, alumno, que se piensa que una persona se convierte en lobo, ¿no? Esa es la licantropía, ¿no? La creencia que una persona se convierte en lobo. Entonces, aquí, a cualquier creencia de que el hombre se convierte en animal, aquí en América, se le llama, pues, licantrópico, ¿no? Licantrópico. Entonces, aquí, alumno, vamos a ver que se puede afirmar que lo real maravilloso se fundamenta en las creencias populares, ¿sí? Como te dije, ¿no? Lo real maravilloso, alumno, consiste en mezclar hechos de la realidad histórica con las creencias populares, ¿no? En este caso se creía que Macandal se convertía pues en animal, ¿no? Se convertía en animal, ¿ya? Bien, la pregunta sería en la 8, la clave, la D he dado. La 9, sobre el argumento de la novela El reino de este mundo, marca la alternativa que presenta un acontecimiento incorrecto. Bueno, en la A, Lenormand de Messi le amputa un brazo a Macandal con un machete, eso es verdadero, ¿no? Por eso a Macandal le decían el manco, ¿no? El manco, le faltaba el brazo izquierdo, ¿no? En la B, Tinoel causa una gran peste donde mueren plantas, personas y animales, no, eso es falso. Tinoel, alumno, no es el que causa la peste. Quien causa la peste es Macandal, ¿no? Él se convierte en el amo del veneno, mata a los animales, las plantas y a los franceses, ¿no? Falso. C. Macandal se transformaba en algunos animales, lo capturan pero desaparece. Sí, ¿no? Lo quieren quemar vivo, pero se convierte en mosquito, ¿no? Y desaparece, ¿no? La D, el rey Henry Christophe ordena la construcción del Palacio Real de Sanssouci, verdadero, ¿no? El pueblo se levanta y Henry Christophe se suicida con un balazo en la cabeza, ¿no? Verdadero. La clave sería en esta pregunta la B de barco, ¿no? La B de barco. La pregunta número 10. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Ya, ¿qué recurso narrativo del boom latinoamericano se aprecia en el fragmento citado de la novela 100 años de soledad de Gabriel García Márquez? Ya, a ver, joven, este fragmento
Es el que inicia la novela Cien años de soledad. El fragmento comienza con un hecho violento. El coronel Aureliano Buendía va a ser fusilado, ¿ya? Y el narrador nos dice, muchos años después, ahí el narrador alumno se está yendo al futuro, muchos años después. Frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar. Cuando dice había de recordar, se está yendo al pasado. O sea, en las tres primeras líneas estamos viendo un juego con el tiempo. Se va al futuro y luego se va al pasado. Por lo tanto, la A, tiempo lineal o secuencial, eso no hay. No hay tiempo lineal. El tiempo lineal es cuando los hechos se cuentan uno detrás de otro, cuando se respeta la secuencia cronológica. Pero aquí se está jugando con el tiempo. Se va al futuro y luego al pasado. La A no hay. La configuración de la antinovela. Ya, esa técnica sí pertenece al boom, pero pertenece a la novela Rayuela de Julio Cortázar. A Rayuela, ¿no? Recuerda que la antinovela es cuando se mezclan las historias de la obra y el lector tiene que darle un orden a esas historias. Esa es la antinovela. Eso se ve en Rayuela de Julio Cortázar. La C, el realismo mágico, real maravilloso. Bueno, sí es una técnica que se aplique en el boom, pero en este fragmento no se ve. Porque recuerda que es la mezcla de hechos reales con hechos fantásticos, ¿no? Pero aquí no se ve, ¿no? No se ve eso, no hay un hecho fantástico aquí. Profe, entonces la D, claro, la creación de mundos imaginarios, porque aquí me está hablando de Macondo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava. Macondo, como tú sabes, es un pueblo imaginario inventado por García Márquez. Entonces la respuesta, alumno, a la pregunta sería la de dado. La respuesta sería la de dado. Claro, Jean-Pierre, esa técnica de lo real maravilloso lo vemos en el reino de este mundo, ¿no? Claro, en este fragmento no se ve la técnica, en este fragmentito no se ve. La clave de dedado. La pregunta número 11. Entonces entraron al cuarto de José Arcadio Buendía, lo sacudieron con todas sus fuerzas, le gritaban al oído, le pusieron un espejo frente a las fosas nasales, pero no pudieron despertarlo. Poco después, cuando el carpintero le tomaba las medidas para el ataúd, vieron a través de la ventana que estaba cayendo una llovizna de minúsculas flores amarillas. Cayeron toda la noche sobre el pueblo en una tormenta silenciosa y cubrieron los techos y atascaron las puertas y sofocaron a los animales que durmieron a la intemperie. Tantas flores cayeron del cielo que las calles amanecieron tapizadas de una colcha compacta y tuvieron que despejarlas con palas y rastrillos para que pudiera pasar el entierro. Bueno, este es un pasaje, alumno, de la novela Cien años de soledad. Me dice, a partir del fragmento de Cien años de soledad, se puede afirmar que en esta novela, claro, en esta novela, alumno, se ve que se aplica la técnica del realismo mágico, ¿no? Y el realismo mágico, como yo te expliqué, alumno, es cuando se mezcla hechos de la realidad con hechos fantásticos. Pero los hechos fantásticos, alumno, son hiperbólicos. Hiperbólicos, ¿qué quiere decir? Son exagerados, exagerados, ¿no? Aquí vamos a ver que se ve la hiperbolización, porque hay hechos exagerados. Cayeron tantas flores amarillas del cielo cuando murió el fundador de Macondo, que tuvieron que sacar las flores con palas y rastrillos para que pase el entierro, ¿no? Ahí se ve entonces la mezcla de la realidad con una fantasía hiperbólica, ¿no? Exagerada. La clave sería la C de casa. La clave sería la C de casa. Número 12, la pregunta número 12. A ver, Jean-Pierre, ¿en la clave dice la D? No, a ver, la D. ¿El narrador realiza una experimentación lingüística? No, no hay experimentación lingüística, porque aquí no se está jugando con las palabras. La D sería falsa, la D sería falsa, ¿no? No hay experimentación lingüística, porque aquí se está usando las palabras correctamente. No se está jugando con las palabras. La clave, la C de casita. Ya, muy bien, no te preocupes, Jean-Pierre, yo te entiendo, no te preocupes. La pregunta 12.
Sin embargo, antes de llegar al verso final, ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos, o los espejismos, sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Sobre el párrafo anterior de la novela, 100 años de soledad, se puede deducir que los pergaminos simbolizan. Claro, eso te lo expliqué, ¿no? Los pergaminos, alumnos, simbolizan el destino inexorable, o sea, el destino inevitable, ¿no? Ahí en los pergaminos ya estaba escrito el destino de toda la familia Buendía con 100 años de anticipación. Y ahí vamos a ver que Aureliano Babilonia es el que logra descifrar los pergaminos y descubre pues el destino, ¿no?, de la familia. Bueno, algunos dicen que por esta parte, alumno, la obra tiene influencia de Sófocles. Aquí se ve la influencia de la obra, ya está escrito, y que el hombre solamente viene a cumplir su destino, ¿no? Se ve la influencia de Edipo Rey. Bien, chicos, entonces con eso terminamos las preguntas de la semana pasada. Ahí están toditas las claves para que le tomen una fotito, si ustedes desean, ¿ya? Ahí están toditas las claves de la semana pasada. Muy bien. Ahora sí, jóvenes, vamos a ver el tema que nos compete la clase de hoy. A ver, voy a compartir mi pantalla. A ver. Bueno, nosotros, muchachos, hemos visto hasta ahora 3 capítulos en el curso. Hemos visto la literatura universal, hemos visto la literatura española y hemos visto la literatura hispanoamericana. Hasta ahora hemos visto 3 capítulos en el curso. Hoy vamos a entrar al cuarto y último capítulo. Vamos a entrar, alumno, a la literatura peruana, ¿ya? La literatura peruana. Bueno, solamente, alumno, quiero decirles que de los 4 capítulos del curso, el que más pregunta San Marcos es la literatura peruana, ¿ya? De literatura peruana ha venido la mayor cantidad de preguntas en examen de admisión. Bueno, la literatura peruana, alumno, vamos a ver que es aquella manifestación cultural que utiliza el lenguaje, para crear obras que hablan sobre el Perú, ¿sí? Es una manifestación cultural que utiliza el lenguaje para crear obras que hablan sobre el Perú. Bueno, la literatura peruana, vamos a ver que ha sido dividida de acuerdo a la historia de nuestro país, ¿sí? La literatura peruana ha sido dividida de acuerdo a la historia del Perú. Bueno, aquí vamos a encontrar que la literatura peruana tiene 5 etapas. La primera se conoce como literatura quechua, o algunos también le llaman literatura prehispánica. Literatura quechua o literatura prehispánica. Esta es la literatura que se produce antes del siglo XVI, o sea, antes de la llegada de España, ¿no? Antes del siglo XVI. La segunda etapa es la llamada literatura de la conquista. La literatura de la conquista, alumno, se produce en el siglo XVI, o sea, cuando llegan pues los españoles, ¿no? La conquista. Luego, la tercera etapa es la literatura de la colonia. La literatura de la colonia también es conocida como virreinato, ¿no? Literatura de la colonia o virreinato. Esto se va a producir en el siglo XVII, ¿ya? 17. Luego, la cuarta etapa es la literatura de la emancipación. La literatura de la emancipación. Esta literatura, jóvenes, se va a producir en el siglo XVIII. En el siglo XVIII. Y la quinta etapa, donde nos encontramos en la actualidad,
es la llamada literatura de la República, ¿sí? La literatura de la República, alumno, se va a iniciar en el siglo XIX hasta nuestros días, ¿no? Inicia en el siglo XIX hasta nuestros días, ¿ya? Esas son las 5 etapas que tiene la literatura peruana y nosotros vamos a comenzar hoy viendo la primera etapa, la literatura quechua. Bueno, la literatura quechua o prehispánica, alumno, es aquella literatura que va a utilizar justamente el quechua como su lengua oficial, ¿sí? Como la lengua principal. También algunos, exacto Juan Joel, también algunos le dicen literatura prehispánica, ¿no? Esta literatura, alumno, vamos a ver que se va a dar antes del siglo XVI, ¿ya? Antes de la llegada de los españoles, antes del siglo XVI. Recuerda, alumno, que en esta época estaba pues el Tahuantinsuyo, ¿no? Y también estaban las culturas preincas, ¿no? Aquí vamos a ver que el quechua era la lengua principal, ¿no? La lengua principal. Habían otras lenguas, pero el quechua era la lengua principal, ¿no? Bueno, esta literatura se caracteriza porque era ágrafa. Ágrafa quiere decir que no había escritura, no había escritura. Las obras se transmitían de manera oral, no había escritura, era ágrafa. También era anónima, ¿sí? Era anónima porque los autores no dejaban textos escritos y por eso los autores se han perdido en el tiempo. En la actualidad no conocemos el nombre de ninguno de estos autores. La literatura es anónima. En la actualidad no se conoce el nombre de ninguno de ellos. También era agrarista. Agrarista quiere decir que uno de sus temas principales era la agricultura. Uno de sus temas principales era la agricultura porque la agricultura era una de sus principales fuentes de producción, ¿no? Por eso la agricultura, alumno, es tomado como un tema principal. También era animista. Animista, alumno, quiere decir que se le da cualidades humanas a los seres inertes de la naturaleza, ¿no? Se le da cualidades humanas a los seres inertes de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, ellos pensaban que el sol, que le llamaban el Inti, los observaba. Pensaban que el sol los observaba, ¿no? O también pensaban que el cerro, que le llaman huaca, ¿no? La huaca, el cerro, tiene alma, tiene alma. O pensaban que la tierra, ¿no? La tierra, la pensaban que era una madre protectora, ¿no? Una madre protectora. Entonces, ellos tenían una visión animista, porque ellos le dan cualidades humanas a los seres inertes de la naturaleza, ¿no? Bueno, también, alumno, una característica importante es que esta literatura era clasista, pues, ¿no? Era clasista. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que en las obras se muestra la división de clases sociales, ¿no? En las obras se muestra la división de clases sociales. Claro. Aquí, alumno, vamos a ver que en esta literatura quechua, la división de clases sociales va a originar dos vertientes, ¿ya? La literatura quechua, vamos a decir, tuvo dos vertientes, dos vertientes. A ver, una vertiente, alumno, es la llamada literatura oficial y otra vertiente es la llamada literatura popular, ¿sí? La literatura oficial obviamente estaba dirigida a la clase dominante, a la clase dominante. O sea, estaba dirigida a la panaca real del Inca, ¿no? A la clase dominante. Acá, alumno, en la literatura oficial, el creador de la obra era el amauta. El creador de la obra era el amauta. Profe, ¿quién era el amauta? Bueno, el amauta era el sabio del imperio, ¿sí? El sabio del imperio. Era una persona que conocía muchas cosas, pero el amauta, alumno, solamente le enseñaba a la aristocracia, ¿no?
solamente le enseñaba a la panaca real. Y bueno, también alumno vamos a ver que aquí se va a desarrollar un tipo de composición llamado el Haiji, ¿sí? El Haiji. A ver, lo estoy escribiendo aquí en el chat. El Haiji es una composición, alumno, donde se aprecia un canto de alabanza, ¿sí? Aquí vamos a ver que se alaba a los dioses o se alaba al triunfo en la guerra, ¿no? El Haji es un canto de alabanza. Bueno, algunos le conocen al Haji como la Oda Incaica, ¿no? La Oda Incaica, porque es un canto de alabanza, ¿no? Se alaba a los dioses o se alaba al triunfo en la guerra. También tenemos por aquí la literatura popular. La literatura popular, alumno, es la que está al ayu, ¿no? Al ayu, o sea, a las familias del pueblo, ¿no? Al ayu. Aquí vamos a ver que el creador de la obra era el famoso Arabic, ¿sí? El Arabic. El Arabicu era un poeta que viajaba por muchos lugares difundiendo cantos y enseñaba a los ayus, ¿no? A los ayus, o sea, a las familias del pueblo. Ahora, el arábico alumno vamos a ver que entonaba el famoso jarawi, ¿ya? El jarawi alumno era pues un canto de tristeza, ¿no? Era un canto de tristeza. Muchos dicen que el jarawi era la elegía incaica, ¿no? Porque el jarawi alumno era un canto de tristeza, ¿ya? Ahí lo estoy anotando en el chat para que lo tengas. Bueno, vamos a alumno entonces que de esta literatura quechua aparece la obra Ollantay, ¿ya? La obra Ollantay, alumno, hay que dejar en claro, eh, tiene su contenido ambientado en la época incaica, su contenido, ¿no? Su historia. Pero la obra en sí, la obra escrita, pertenece a la colonia, ¿ya? Eso hay que dejarlo bien en claro, alumno, bien en claro. La obra Ollantay tiene una historia que está ambientada en el incanato, pero la obra escrita pertenece a la colonia. Lo voy a colocar aquí en el chat, porque esto ha venido pregunta de examen de admisión, ¿no? Ollantay pertenece pertenece al teatro colonial. Pertenece al teatro colonial del barroco. Del barroco. Exactamente, alumno, siglo XVIII, ¿no? Pertenece al teatro colonial del barroco. Exactamente, siglo XVIII. Claro. La obra, vamos a ver, alumno, que fue encontrada, ¿no? En la iglesia de Santo Domingo, en el Cusco, en el año de 1816, ¿sí? Se encontró los pergaminos de esta obra, alumno, en la iglesia de Santo Domingo el Cusco, en 1816, y la obra estaba firmada por un curita, ¿sí? Antonio Valdés. Muchos pensaron que Antonio Valdés era el autor de Ollantay, pero luego se dieron cuenta que Antonio Valdés no era el autor. Antonio Valdés, alumno, lo que había hecho era recoger la obra de la tradición oral de los indios. O sea, Antonio Valdés fue el que tomó la obra de la oralidad y la pasó a la escritura. Él no fue el autor. Él cogió la obra de la oralidad y la pasó a la escritura. Profe, ¿y si Antonio Valdés no es el autor, quién es el autor entonces? Bueno, eso no se sabe. El autor es anónimo, ¿ya? Antonio Valdés, alumno, cuando lo pasa a la escritura, la obra escrita está en verso. Antonio Valdés la escribe en verso y, ojo, alumno, la escribe en quechua. Eso fue pregunta de San Marcos también, ¿ah? Antonio Valdés, cuando lo escribe la obra Ollantay, lo escribe en verso y encima en quechua, ¿ya? Ahora, la obra, vamos a ver que es un drama. Un drama, como tú sabes, es la combinación de tragedia y comedia, ¿no? La obra es un drama que está dividido en 3 actos. La obra está dividido en 3 actos. Bueno, esta obra, alumno, vamos a ver que cuenta la historia del general Ollanta,
que le servía al Inca Pachacútec, ¿sí? Ollanta le servía al Inca Pachacútec. Eh, Pachacútec tenía su hija llamada Cusicoyor, ¿sí? Cusicoyor, y Ollanta, vamos a ver que se había enamorado de Cusicoyor, y Cusicoyor se había enamorado de Ollanta. Entonces, Ollanta le pide la mano de su hija a Pachacútec, y Pachacútec se la niega. ¿Por qué? Porque Ollanta y Cusicoyor pertenecían a clases diferentes. Claro, Ollanta era nobleza de privilegio, porque él solamente era un general, pero en cambio Cusicoyor era nobleza de sangre, porque era la hija del Inca. Esa nobleza de privilegio y la nobleza de sangre no se podían casar en el suyo. Entonces, como tenía la mano de su hija Pachacútec, Ollanta se revela. Ollanta se va con su ejército al antisuyo y ahí en el antisuyo con ese ejército se hace nombrar Inca. Se hace nombrar Inca. Ahora, en la obra alumno vamos a ver que pasan 10 años, ¿no? Bruscamente, 10 años, y en esos 10 años muere Pachacútec, ¿ya? Muere Pachacútec. Y ahora quien asume el trono es su hijo Tupac Yupanqui, ¿ya? Tupac Yupanqui ahora es el nuevo Inca. Y vamos a encontrar que en el Cusco, quedaba el Palacio de las Escogidas, ¿sí? El Palacio de las Escogidas. Ahí vamos a ver que vivía una niñita de 10 años que se llamaba Imazumac, ¿sí? Imazumac, alumno, era la hija de Ollanta y Cusicoyo. Era la hija de Ollanta y Cusicoyo. Ella vivía en el Palacio de las Escogidas. Y Imazumac bajó un día al sótano del palacio y encontró una puerta y escuchaba los lamentos de una mujer. Y Mazuma le preguntó pues a su nana, a Pitusaya, qué cosa había ahí. Y Pitusaya no sabía, ¿no? Y fueron donde la jefa del palacio, la jefa se llama Mamacaca, ¿no? Mamacaca en castellano significa madre roca, y le preguntaron, ¿no? ¿Qué cosa había en el sótano? Pero Mamacaca le dijo, oye Pitusaya, ¿cuántas veces te he dicho que no dejes solita y Mazuma? ¿No ves que ahí en el sótano hay demonios que le pueden hacer daño? Y no le dijo, ¿no? ¿Qué cosa había? Ahora, en el palacio del Inca, alumno, en el palacio de Tupac Yupanqui, llega un general llamado Rumiñahui. Rumiñahui, alumno, le pide permiso a Tupac Yupanqui para irse al antisuyo y capturar a Ollantay el solito. ¿Qué cosa hizo Rumiñahui? Rumiñahui, alumno, vamos a ver que se rasgó las vestiduras, se golpeó el cuerpo y se fue a tirar echado a la puerta del antisuyo. Los guardias lo vieron a Rumiñahui, lo llevaron adentro donde estaba pues Ollantay. Ollantay, alumno, cuando lo vio, lo reconoció y Rumiñahui le dijo que Tupac Yupanqui era pues un malvado, un tirano y que por eso se había escapado. Y Ollanta le creyó. Ahí vamos a ver que Rumiñahui, alumno, representa pues la astucia, ¿no? Engaña a Ollanta con la compasión. Ollanta lo acoge en el antisuyo y justamente ese día, alumno, se realiza la fiesta del sol, el famoso Inti Raymi. En la fiesta del sol dice que la gente tomaba la chicha de jora y se emborracharon. Pero Rumiñahui dice que no tomaba. Rumiñahui esperó a que todos estén bien tomados y fue a la puerta de la fortaleza y la abrió. Y afuera dice que estaba todito el ejército de Tupac Yupanqui, entró y capturó a Ollanta. Obviamente, alumno, esa parte no se ve, ¿no? Aquí en la obra Ollanta y alumno no se ven las escenas sangrientas, igual que en el teatro griego, ¿sí? En Ollantay no se ven las escenas sangrientas. Solamente un mensajero le cuenta a Tupac Yupanqui lo que había pasado, pero no se ven las escenas sangrientas. Bueno, dice que Ollanta lo capturaron y lo llevaron a la plaza del Cusco. Estaba ahí amarrado en el suelo con sus 900 hombres y en eso llegó el Inca, Tupac Yupanqui. Y el Inca le dice, pues, Ollanta, ponte de pie. Ollanta, sabes el crimen que has cometido, ¿no? Sí, lo sé, padre. ¿Y sabes cuál es el castigo por ese crimen? Sí, también lo sé, padre. ¿Qué tienes que decir a tu favor? Nada, padre. Todo lo que hice
lo hice por amor. Me arrepiento de lo que hice, padre, y yo pienso que el único Inca eres tú. Claro, dijo Tupac Yupanqui. Yo sabía que todavía me amabas, Ollanta. Por eso te perdono. A partir de hoy, cada vez que yo salga de viaje del Cusco, tú te vas a quedar como mi reemplazante. Lo perdonó. Y en ese momento, entre el público, aparece la niñita, y Mazumac, ¿no? La niñita de 10 años, y le dice, padre, ¿no? Al Inca. Ahí está, dijo el Palacio de las Escogidas. No, dijo Imazuma, yo quiero que tú mismo vayas, padre. Y la pequeñita, ¿no? Lo agarró al Inca de las manos y se lo llevó jalando hacia el palacio. Llegaron al sótano alumno y encontraron pues la puerta cerrada, ¿no? Y en eso llegó pues la jefa del palacio, Mamacaca. Ella abrió la puerta y encontraron dentro a una mujer que estaba pues flaca, pálida y encadenada. Esa mujer era Cusicoyor. Tupac Yupanqui se quedó sorprendido. ¿Pero quién ha dejado a esta mujer? Miren cómo está. Y en eso Ollanta la reconoció. No puede ser, dijo. Pero esta mujer yo la conozco. Es mi esposa. Cusicoyor. ¿Cómo has cambiado? Le dijo. Cusicoyor significa estrella alegre, ¿no? Y Ollanta le dice, ya no eres estrella alegre. Ahora tu luz se ha apagado. ¿Cómo? Dijo Tupac Yupanqui. Ella es Cusicoyor, pero si ella es mi hermana. La hermana que pensaba estaba muerta acaba de resucitar. ¿Cómo es posible, Mamacaca, que mi hermana la hayan encerrado de esa manera? No me digas nada, dijo Mamacaca. La orden la dio tu padre, Pachacútec, él ordenó. ¿Y tú cómo pudiste cumplir esa orden? Le dijo el Inca. Ahora vas a ver lo que se siente. Soldados, agárrenla y enciérrenla. Y se la llevaron a Mamacaca. Y al final, alumno, al final, vamos a ver que Tupac Yupanqui termina diciendo, ¿no? Ollanta, he aquí a tu esposa. Desde hoy, venérala. Y tú y Mazumac, ven a mi pecho. Ven, hermosa paloma, a devanar esos ovillos. Sí, tú eres la prole de Coyor, o sea, su hija, ¿no? Y Ollanta, oh noble, tú eres nuestro amparo, tus manos apartan todo dolor, tú eres nuestra sola y única aventura. Y Tupac Yupanqui dice, no te aflijas, vive contento con tu dicha, pues ya posees a tu esposa y te has libertado de la muerte. O sea, la obra alumno termina con el perdón de Tupac Yupanqui, ¿no? Bueno, esta obra alumno hay que mencionar entonces, es un drama que está dividido en 3 actos, está escrito en verso, ¿ya? Y tiene mucha influencia, alumno, mucha influencia del teatro de la Edad de Oro. Tiene mucha influencia del teatro de la Edad de Oro. Claro, Jean-Pierre, como la obra es un drama, tiene parte tragedia y parte comedia. No te olvides, ¿eh? El drama tiene parte tragedia, parte comedia. Esta obra, alumno, es muy parecida al drama Fuenteovejuna que escribió el español Lope de Vega. Es muy parecido al drama Fuenteovejuna de Lope de Vega. Como ustedes saben, alumnos, Lope de Vega pertenece a la Edad de Oro. Él creó los personajes tipo. Los personajes tipo también son llamados personajes planos, ¿no? Personajes tipo o personajes planos. Los personajes tipo o planos son aquellos personajes que mantienen la misma conducta en la obra. A eso se llama personajes tipo o plano, los que mantienen la misma conducta en la obra. Lope de Vega alumno creó 4 personajes tipo. Creó el galán, creó la dama, el gracioso y el rey justiciero, ¿sí? El galán, la dama, el gracioso y el rey justiciero. Profe, ¿quién es el galán? Bueno, el galán alumno es el que muestra su valentía en toda la obra. En Fuenteovejuna, el galán era frondoso, pero en cambio acá, en Ollantay, el galán es Ollanta. ¿Quién es la dama, profesor?
Bueno, la dama es la mujer que sufre alguna violencia en la obra. Sufre alguna violencia en la obra. En Fuente Ovejuna era pues Laurencia, ¿no? Laurencia. Y aquí en Ollantay es Cusicoyor. Cusicoyor es la dama, ¿no? El gracioso es el que siempre está metiendo las bromas, ¿no? Fíjense, en Fuente Ovejuna, alumno, el gracioso era Mengo, ¿no? Mengo. Y aquí, pues, en Fuente Ovejuna, aquí está el gracioso, es Piquichaki, ¿no? Piquichaki era sirviente de Ollanta y siempre está metiendo la broma, ¿no? Piquichaki. O también el rey justiciero. El rey justiciero es el que perdona a sus enemigos. En Fuenteovejuna, el rey justiciero es Fernando de Aragón. El rey Fernando de Aragón perdona al pueblo de Fuenteovejuna por haber matado al gobernador. Y acá el rey justiciero es Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui. Entonces la obra alumno tiene mucho parecido con la obra Fuenteovejuna de Lope de Vega. Y también se ve la doble trama. La doble trama, alumno, significa que hay dos historias paralelas. Dos historias paralelas. Por ejemplo, en Fuenteovejuna, la doble trama se produce cuando se cuenta los abusos del gobernador, ¿sí? Los abusos del gobernador y la lucha entre los reyes católicos y Juana la Beltraneja. Esa era la doble trama en Fuenteovejuna, ¿no? Los abusos del gobernador y la lucha de los reyes católicos contra Juana la Beltraneja. En cambio, acá, alumno, la doble trama se da en la historia de amor de Ollanta y Cusicoyor, ¿ya? La historia de amor de Ollanta y Cusicoyor y la historia de Imazumac. La historia de Imazumac, ¿ya? Aquí vamos a ver que también hay una doble trama como la obra Fuenteovejuna. Bueno, y no te olvides, alumno, el tema central es la lucha entre el poder y el amor, ¿no? Es el tema central, ¿no? La lucha entre el poder y el amor. Bien, vamos a hablar ahora, jovencitos, de la llamada literatura de la conquista. Bueno, la literatura de la conquista, como tú ya sabes, estudiante, también es conocida como la literatura de la invasión, ¿no? La literatura de la conquista también se le llama la literatura de la invasión. Esta literatura, alumno, inicia exactamente en el siglo XVI. En el siglo XVI. Exactamente, alumno, en el año de 1532, ¿no? Siglo XVI, 1532. Ese año, como tú sabes, llegó Pizarro con sus soldados por el norte, ¿no? En 1532 llegó Pizarro con sus soldados y fundaron la primera ciudad, San Miguel de Piura, ¿no? Ahí comenzó la literatura de la conquista. Bueno, esta literatura, alumno, se caracteriza porque marca el inicio de la transculturación. Marca el inicio de la transculturación. ¿Qué quiere decir transculturación? Quiere decir fusión de dos culturas. Fusión de dos culturas. Ustedes van a ver, alumnos, que aquí en las obras se fusiona, por ejemplo, el castellano con el quechua, ¿sí o no? Al fusionar castellano con quechua en la obra, estamos fusionando dos culturas. Ahí se ve la transculturación. También vamos a ver, alumno, que hay una visión parcializada de los hechos. Una visión parcializada de los hechos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, alumno, que el autor manipula la verdad. Manipula la verdad. O sea, el autor, alumno, vamos a ver que escribe según sus intereses, ¿ya? Según sus intereses. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar que hay autores españoles y autores indígenas. Cuando el autor es español, él alaba, obviamente, la corona española. Pero si el autor es indígena, alaba el Tahuantinsuyo. Entonces, al final, alumno, se manipula la verdad. Por eso hay una visión parcializada de los hechos, ¿no? También vamos a ver, alumno, que acá se busca justificar, la invasión con el llamado providencialismo.
se busca justificar la invasión con el providencialismo. Profe, ¿qué es esto? Bueno, el providencialismo es una ideología de la Iglesia Católica que dice que el destino del hombre lo hace la divina providencia. Es el providencialismo. Es una ideología de la Iglesia Católica que dice que el destino del hombre lo hace la divina providencia. Profe, ¿quién es la divina providencia? Bueno, el Dios cristiano, pues, ¿no? El Dios cristiano, claro. Ellos decían que el español llegó a América porque fue mandado por la divina providencia, o sea, por el Dios cristiano. ¿Por qué? Porque el indio era un ser salvaje y el español llegó para civilizar. Eso decían ellos, ¿no? El español fue mandado por la divina providencia para civilizar al indio, que era un ser salvaje, ¿no? Claro, obviamente, alumno, eso solo es un pretexto, pues, ¿no? La religión es usada como un pretexto porque la intención verdadera de los españoles era, pues, saquear el continente, ¿no? Ellos lo que querían, en verdad, era el oro y la plata, ¿no? Eso era lo que querían, oro y plata. Y se utiliza la religión como un pretexto, ¿no? Bueno, no vamos a ver que acá esta literatura fue elitista, elitista, porque muestra división de clases sociales, muestra división de clases sociales. Claro, vamos a ver que esta división de clases sociales va a originar dos vertientes. Muestra división de clases sociales y por eso tuvo dos vertientes. A ver, una vertiente, alumno, es la llamada literatura popular y otra es la literatura culta, ¿ya? Literatura popular y la literatura culta. La literatura popular era hecha por los soldados y los mercaderes que llegaban en las expediciones, mercaderes que llegaban en las expediciones. Ellos van a trabajar principalmente la lírica, ellos van a trabajar principalmente la lírica. Ellos van a utilizar la copla, ¿sí? Van a trabajar la lírica y van a utilizar la copla. Profe, ¿qué cosa es una copla? Bueno, una copla, alumno, es una estrofa española de 4 versos, ¿ya? 4 versos. Y cada verso tiene, pues, 8 sílabas, ¿no? Es una copla. Es una estrofa española de 4 versos. Cada verso tiene 8 sílabas, ¿ya? La copla, alumno, fue la estrofa más trabajada en literatura popular. Pero también la llamada literatura culta. La literatura culta, jovencitos, era trabajada por los curas y por los funcionarios reales. Era trabajada por los curas y funcionarios reales. Aquí, alumno, literatura culta, lo que más utilizaba era la narrativa. La narrativa, ¿ya? Ahí vamos a ver que ellos utilizaban la crónica, ¿sí? Utilizaban la narrativa y más usaban la crónica. Bueno, la palabra crónica, chicos, la palabra crónica viene del griego cronos. Cronos, como tú sabes, significa tiempo, ¿sí? O sea, profe, ¿qué es una crónica? Bueno, una crónica, alumno, es un relato con pretensión histórica. Es un relato con pretensión histórica y subjetiva. Es un relato con pretensión histórica. Quiere decir, alumno, que una crónica te cuenta lo que sucede a través del tiempo, ¿ya? Te cuenta lo que sucede a través del tiempo, pero la crónica, alumno, tiene el problema que a veces eh, manipula la verdad, a veces cambia la verdad porque el autor escribe sus intereses, ¿ya? La crónica
tiene pretensión histórica porque quiere contar los hechos que ocurrieron en la invasión, pero lamentablemente el autor cambia la verdad porque escribe según sus intereses, ¿no? Bueno, el autor de la crónica, como tú sabes, alumno, se llama pues el cronista, ¿no? El cronista. Aquí vamos a encontrar que habían tres tipos. Habían cronistas españoles, habían cronistas indígenas y habían cronistas mestizos, ¿no? Habían tres tipos: cronistas españoles, cronistas indígenas y cronistas mestizos. Bueno, vamos a ver por aquí al Inca Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega, alumno, como tú sabes, es un cronista mestizo, ¿sí? Es un cronista mestizo. Él, vamos a ver que tenía su padre, que era capitán del ejército español, ¿sí? Capitán del ejército español. Su madre era una princesa, Garcilaso de la Vega era mestizo. Bueno, su verdadero nombre, alumnos, su verdadero nombre no era Garcilaso de la Vega, su verdadero nombre era Gómez Suárez de Figueroa, así se llamaba, ¿no? Gómez Suárez de Figueroa. Él nació en el Cusco, ¿ya? Él nació en el Cusco. Y el alumno va a ver que recibió una buena educación, ¿ya? Él estudió en colegio de jesuitas, recibió buena educación, y a los 20 años vamos a ver que se va a España para recibir la herencia de su padre, ¿sí? 20 años a España, recibir la herencia de su padre, alumno, se llamaba Sebastián Garcilaso de la Vega. Por eso es que se cambia de nombre y se pone el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Por su padre, ¿no? Bueno, allá en España, alumno, vamos a ver que Garcilaso va a exigir títulos de nobleza a la corona española, ¿ya? Pero la corona española, alumno, no le va a dar ni un título, ¿ya? Y ya vamos a ver que España es donde Garcilaso escribe sus obras, ¿sí? Allá escribe sus obras. Ahí vamos a ver que escribe esta obra llamada Comentarios Reales de los Incas, ¿no? Ahí escribe, ¿no? Los comentarios reales de los incas. Bueno, el alumno va a ver que tiene un proemio, o sea, una introducción, y tiene dos partes, ¿ya? Un proemio y tiene dos partes. En el proemio, en la introducción, Garcilaso nos dice cuál ha sido su intención eh, eh, para escribir la obra. Él dice: mi intención ha sido corregir a los otros cronistas. Eso lo dice textualmente en el primero. Su intención ha sido corregir a los otros cronistas. ¿Por qué? Porque él dice que él es natural del Cusco, ¿no? Y Cusco, dice, fue una roca en su tiempo. Él dice que va a contar porque él conoce el quechua. Esa es su ventaja. Va a contar la verdad porque él conoce el quechua. Los otros cronistas hicieron el quechua. Por eso ellos confundieron muchas cosas que decían los incas. En cambio, él sí conoce el quechua y él va a contar la verdad. Y ahí, alumno, en el premio, Garcilaso nos presenta algunas reglitas gramaticales del quechua. Bien interesante esa parte, ¿ah? En el premio coloca reglitas gramaticales del quechua, imagínate. Bueno, luego ya vienen las dos partes. La primera parte, alumno, se llama Comentarios Reales de los Incas, ¿no? Comentarios Reales de los Incas. Ahí vamos a ver que Garcilaso comienza contando cómo descubrió el Nuevo Mundo. Así empiezan los comentarios reales, contando cómo ahí habla de Cristóbal Colón. Luego nos cuenta la deducción del nombre Perú, ¿sí? La deducción del nombre Perú. Y luego ya el alumno habla sobre la fundación del Imperio, ¿no? Ahí, por ejemplo, está la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Esa famosa leyenda que nos han enseñado en el colegio se ha sacado de los comentarios reales, ¿no? La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Y luego vamos a ver que nos habla de la biografía de los 14 incas, alumnos. La biografía de los 14 incas
nos habla pues de las costumbres del Tahuantinsuyo y de toda su organización, ¿no? Bueno, ahí alumno, como dice acá, es un tono elegiaco, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que alumno Garcilaso recuerda con tristeza el imperio incaico, ¿no? Tristeza el imperio incaico, eso es elegiaco. Aquí el alumno dice Garcilaso en la primera parte apela a una ideología. En la primera parte, los comentarios reales, alumno, Garcilaso apela a una ideología. Vamos a ver que apela al neoplatonismo. Apela al neoplatonismo. Bueno, el neoplatonismo, alumno, es una ideología del Renacimiento donde se piensa que la realidad es idealizada, ¿ya? Eso es el neoplatonismo. Es una ideología del Renacimiento donde se piensa que la realidad es idealizada. Garcilaso, alumno, en la primera parte usa el platonismo porque él idealiza el imperio. O sea, al imperio incaico, alumno, lo presenta como un estado perfecto. Lo presenta como un paraíso. Hasta mira, Garcilaso dice, alumno, fue tan poderoso como el imperio romano. Imagínate, idealiza el imperio incaico. Eso se llama neoplatonismo. Ahora, en la segunda parte hay otro título. La segunda parte, alumno, se llama Historia General del Perú. ¿Ya? La segunda parte se llama Historia General del Perú. En la segunda parte, García cuenta ahí cuenta, por ejemplo, que llega Pizarro y capturan pues a Atahualpa, ¿no? En Cajamarca, en los baños del Inca. Cuenta también Atahualpa es condenado a muerte, ¿no? Por haber matado a hermano Huáscar, ¿no? Cuenta cómo se le condena a muerte a Atahualpa. Y también, alumno, la segunda parte nos cuenta la guerra civil entre Pizarro y Almagro. ¿Ah? La guerra civil entre Pizarro y Almagro. Dice que ellos pelearon, alumno, por la posesión del Cusco, ¿no? Se pelearon por la posesión del Cusco, ¿ya? También, saber, segunda, Garcilaso defiende la imagen de su padre, ¿sí? Segunda parte, defiende la imagen de su padre. Su padre, alumno de Garcilaso, había sido denunciado por traición a la corona. Bueno, ¿qué sabe? Te explico. El papá de Garcilaso, alumno, le había prestado su caballo a Gonzalo Pizarro, o sea, a hermano Francisco. Había prestado su caballo a Gonzalo Pizarro, alumno, por eso el papá de Garcilaso fue denunciado por traición a la corona. Aquí en la segunda parte, Garcilaso defiende la imagen de su padre, ¿ya? Defiende la imagen de su padre. Bueno, también en la segunda parte nos cuenta la llegada del primer virrey, ¿sí? De Blasco Núñez de Vela, el primer virrey, y la obra termina, alumno, la obra termina cuando nos habla del asesinato de Túpac Amaru I, ¿sí? Termina con el asesinato de Túpac Amaru I, que como tú sabes fue uno de los incas de Vilcabamba, ¿no? Que fue decapitado en la plaza de Cusco. Termina con el asesinato de Túpac Amaru I. Bueno, como te dije, tiene un tono elegiaco en la primera parte, porque extraña al Tahuantinsuyo, pero en la segunda parte tiene un tono épico. Un tono épico quiere decir que describe una lucha, describe una lucha. Ahí describe la lucha de los almagristas contra los pizarristas, ¿no? También, alumno, hay un narrador oyente y un narrador testigo, ¿no? El narrador oyente es el que está pues en primera persona y el narrador testigo es el que está en segunda persona, ¿no? En segunda persona, ¿ya? Y también, alumno, hay un estilo renacentista, como te dije, porque la obra utiliza el neoplatonismo, el neoplatonismo. Ahora, algo importante, alumno, acá,
es que Garcilaso, alumno, también utiliza el providencialismo, ¿ya? Porque el alumno dice que los españoles fueron mandados por Diosito, ¿no? Por el Todopoderoso. Utiliza el providencialismo. Y también, alumno, algo muy importante es que Garcilaso nos muestra un conocimiento enciclopédico. Claro, Garcilaso, alumno, en esta obra nos muestra conocimiento de todo un poco, ¿no? De historia, de literatura, de geografía, de lingüística. Muestra un conocimiento de todo un poco. Por eso se dice que tiene un conocimiento enciclopédico, ¿no? Por ejemplo, nos cuenta que el Pérez en Tahuantinsuyo bañaban a sus hijos con agua fría para que de pequeñitos se acostumbren al clima, ¿no? Y sean fuertes, ¿no? Ahí también nos cuenta las costumbres que había en el imperio, ¿no? Las mujeres bañaban a sus hijos con agua fría para que de pequeñitos se acostumbren al clima, ¿no? Bueno, vamos a ver también por aquí a otro cronista. Vamos a ver por aquí a Felipe Guamán Poma de Ayala. Felipe Guamán Poma de Ayala. Bueno, este cronista, alumno, era indígena, ¿ya? Él era netamente indígena. Él, bueno, no conocemos muchos datos biográficos sobre él. Eh, Todo lo que conocemos de él es a través de esta obra, Nueva Crónica y Buen Gobierno, ¿ya? Ni siquiera sabemos si su verdadero nombre era Felipe Guamán Poma de Ayala. Todo lo que conocemos de él es con esta obra, Nueva Crónica y Buen Gobierno. Bueno, en esta obra, alumno, él dice que nació en Ayacucho, en un pueblo llamado Sondondo, ¿sí? En un pueblo llamado Sondondo. Y cuenta que su padre fue descendiente de los Yarovilcas de Huánuco. Eso lo dice textualmente en la obra, ¿no? Mi padre procede de los Yarovilcas de Huánuco. Bueno, los Yarovilcas, alumno, era un pueblo guerrero que se enfrentó a los incas, y fue derrotado, ¿sí? Los Yarovilcas fueron derrotados por los incas. Y por eso, alumno, es que Guamán Poma como que le tiene un poco de rechazo a los incas, ¿no? Porque los incas derrotaron a sus antepasados, los Yarovilcas, ¿no? De Huánuco. Bueno, el alumno nos presenta esta obra dividida en dos partes, ¿ya? La primera parte de la obra, alumno, se llama Nueva Crónica y la segunda parte se llama Buen Gobierno. O sea, solamente acuérdate el título de la obra, ¿no? Nueva Crónica es la primera parte y Buen Gobierno es la segunda parte. Bueno, la obra, alumno, se caracteriza porque tiene texto escrito, pero también tiene dibujos. Eso es lo interesante de esta obra, ¿no? Texto escrito y también tiene dibujos. Aquí Guamán Poma nos deja 399 dibujos. 399 dibujos. Bueno, ¿cómo comienza la primera parte? La primera parte, alumno, comienza con la historia bíblica, ¿sí? Ahí vamos a ver que Guamán Poma empieza contando cómo Dios creó el mundo. Cómo Dios creó el mundo. Fíjate, ahí está la imagen, ¿no? Dios, Adán y Eva, ¿no? Y mira, alumno, cómo en este dibujo, Guamán Poma utiliza una visión animista. Una visión animista, porque mira, porque el sol y la luna tienen rostro, alumno. Tienen rostro, ¿no? O sea, aquí mezcla la cosmovisión europea con la cosmovisión anina, ¿no? Y fíjate, utiliza el animismo. El sol y la luna tienen rostro. Bueno, empieza contando la creación del mundo, luego habla de Adán y Eva, ¿no? Habla también de el arca de Noé, ¿sí? Ahí dibuja el arca de Noé, ¿ya? Luego alumno que dibuja al patriarca Abraham, ¿sí? Dibuja al patriarca Abraham, luego dibuja al rey David, y luego dibuja el nacimiento de Jesús, ¿sí? El nacimiento de Jesús. Empieza con la historia bíblica. Y luego de eso nos habla de la época preincaica, ¿sí? Ante los incas, ¿no? La época preincaica. Ahí muestra uno las costumbres que había en esa época, cómo vivían los hombres, y luego viene la época incaica.
la época ya del Tahuantinsuyo, ¿no? Ahí Guamán Poma, alumno, nos presenta la biografía de los 12 incas. ¿Ya? Para Guamán Poma fueron 12 incas, para Garcilaso eran 14 incas, ¿ya? Presenta la biografía de los 12 incas, la biografía de las collas. Las collas, alumno, eran las esposas de los incas, ¿no? Presenta la biografía de los 12 incas y de las collas, de sus esposas. Y la primera parte termina, alumno, cuando habla de la conquista. Ahí vamos a ver que en la conquista cuenta cuando llega pues Pizarro y Atahualpa, ¿no? Así termina la primera parte, ¿no? Con la conquista. Ahora, la segunda parte, alumno, buen gobierno, vamos a ver que nos presenta cómo se maltrataba al indio en la colonia. Ahí, alumno, vamos a ver dibujo de cómo los españoles, ¿no? Corregidores, los encomenderos, abusaban del indio, lo dibuja. Y también, alumno, dibuja cómo los sacerdotes abusaban de los indios, cómo pegaban, cómo violaban a las mujeres, lo dibuja también Guamán Poma, ¿ya? Y bueno, ahí vamos a ver, alumno, que Guamán Poma nos presenta una propuesta de gobierno. La segunda parte, alumno, nos presenta una propuesta de gobierno, porque él dice que los indios y los españoles no se deben juntar. Dice, alumno, que debe haber una república de indios y una república de españoles. No se deben juntar. Y él dice, alumno, que los indios deben ser gobernados por los caciques, y los caciques le deben rendir cuenta directamente al rey de España. Esa es su propuesta de gobierno, que españoles y los indios se separen, no se deben juntar. ¿Por qué? Porque si se juntan, dice Guamán Poma, va a dar origen al mestizo. El mestizo, dice Guamán Poma, está desapareciendo la población indígena. El alumno muestra un rechazo por los mestizos, porque por él está desapareciendo la población indígena. Dice que el mestizo, alumno, no paga impuestos, no paga impuestos. Y bueno, vamos al alumno que la obra, como dice aquí, emplea diversas lenguas. Aquí vamos a ver que Guamán Poma, alumno, emplea como 3 lenguas, ya emplea como 3 lenguas, emplea el castellano, emplea el quechua y emplea el aymara, ¿ya? Él mezcla las 3 lenguas, el castellano, quechua y aymara. Imagínate, alumno, una oración, la comienza en castellano, continúa en quechua y la termina en aymara. Imagínate. Por eso es un poquitito complejo leer esta obra, ¿no? Porque mezcla las lenguas. Es un estilo epistolar. Bueno, epistolar, como tú sabes, viene de epístola, ¿sí o no? Y epístola significa carta. ¿Te acuerdas? Epístola significa carta, ¿no? Bueno, esta obra, alumno, es una carta crónica. Es una carta crónica. ¿Por qué? Porque está dirigida al rey de España, a Felipe III. Es una carta crónica. Está dirigida al rey de España, a Felipe III. Profe, ¿usted cómo lo sabe? Bueno, lo que pasa, alumno, es que en la última parte hay un apartado que se llama Pregunta a su majestad. Pregunta a su majestad. Ahí aparece un dibujo donde está Felipe III sentado en su trono y delante de él, arrodillado, está Guamán Poma con su libro en mano. O sea, vamos a ver que ahí el rey Felipe III está haciendo preguntas a Guamán Poma qué pasaba en América y Guamán Poma le está contando la verdad. O sea, alumno, Guamán Poma pensaba que al rey le llegaba la información distorsionada. Él presenta aquí un diálogo entre el rey III y el autor. Obviamente, alumno, ese encuentro nunca se dio, pues, ¿no? Es un diálogo imaginario. Pero Guamán Poma, nos damos cuenta, pensaba que al rey le llegaba la información distorsionada, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver, alumno, que la obra tiene un tono de denuncia, aparte, alumno, de los dibujos donde coloca los maltratos al indio, también vamos a ver que utiliza símbolos. Fíjense ustedes, por ejemplo, acá, alumno, este dibujo, muy interesante, está el indio arrodillado, y aquí a su alrededor hay 6 animales. Aquí tenemos, por ejemplo, un dragón, aquí tenemos un león, aquí tenemos un ratón, aquí a la derecha hay un tigre,
aquí debajo hay una zorra y aquí debajo hay un gato. Estos 6 animales, alumnos, son alegorías, o sea, son símbolos. Estos 6 animales simbolizan a las personas que hacen daño al indio, ¿no? Hacen daño al indio, ¿ya? Aquí utiliza alegorías, utiliza símbolos. Y también, alumno, hay una frase que Guamán Poma repite a cada rato, ¿ya? Él repite la frase, y no hay remedio, y no hay remedio, y no hay remedio, ¿ya? Esa frase el alumno la repite cada rato en la obra. O sea, ¿qué está diciendo? Está diciendo el alumno que nadie hace nada por el indio, ¿no? Esa es la frase, ¿no? A cada rato la repite, ¿no? Y no hay remedio, y no hay remedio, ¿no? Bueno, sí, Diego, es un gato, ¿no? Es un gato, aquí tenemos un ratón, aquí está la zorra, aquí está el tigre, aquí está el león, y este es un dragón que parece una serpiente, ¿no? Un dragón que parece serpiente, ¿ya? Bueno, después de la conquista, alumno, viene la literatura de la colonia en el siglo XVII, ¿ya? Y después de la colonia, después del virreinato, alumno, llega la literatura de la emancipación. Bueno, la emancipación, como sabes, ¿no, alumno? Se da en el siglo XVIII. La emancipación, momento histórico donde se dan las luchas por lograr la independencia, ¿no? Eso ya ustedes saben, ¿no? La emancipación se da en el siglo XVIII, es un periodo de luchas por lograr la independencia. Ahí, por ejemplo, se dio la rebelión de Túpac Amaru II, ¿no? La rebelión de Túpac Amaru II. La literatura de la emancipación, alumnos, se caracteriza por la influencia neoclásica, por la influencia neoclásica. Ellos, vamos a ver que tuvieron influencia de la ilustración de Francia, ¿ya? Tuvieron influencia de la ilustración de Francia. Bueno, ustedes saben muy bien por historia, alumno, quién era la ilustración, ¿no? Era ese grupo formado por Montesquieu, Rousseau, Diderot, que van a educar al pueblo por medio de su obra y van a conseguir la Revolución Francesa, ¿sí o no? ¿Ya? Acá vamos a ver que hubo mucha influencia de la ilustración, ¿no? de Francia. También vamos a ver que había un fin didáctico y patriótico. Claro, fin didáctico quiere decir que la obra busca dejar una enseñanza, pues, ¿no? Busca dejar una enseñanza. Y fin patriótico, alumnos, quiere decir que al pueblo se le va a concientizar para que se levante en contra de los españoles. Claro, en las obras de esta época, alumno, se concientiza al pueblo para que se levante en contra de los españoles. Los más interesados, alumno, en que se levante el pueblo eran los criollos. Como tú sabes, alumno, los criollos eran los hijos de españoles nacidos en América. Esos eran los criollos, ¿no? Eran los hijos de españoles nacidos en América. O sea, los criollos eran blancos. Los criollos eran blancos. Ellos querían que se vayan los europeos para que ellos se puedan quedar en el poder, ¿no? Los criollos eran los más interesados en expulsar a los españoles de América, ¿no? Bueno, también, alumno, hay un interés por el indio, un interés por el indio. Aquí vamos a ver que en la literatura se defiende al indio porque era considerado como un salvaje, ¿no? Algunos también lo consideraban como un animal, ¿no? Como un animal. Por eso aquí vamos a ver que se defiende al indio. Y también, alumno, algo muy interesante, en esta literatura se habla sobre la patria y sobre la geografía americana, ¿ya? Se habla sobre la patria y la geografía americana. O sea, ellos, alumnos, pensaban que la patria era toda América, toda América. Ellos dicen que toda América se debe liberar de España, porque veían a toda América como si fuera la patria, ¿ya? Eso es muy importante. Bueno, también hay desarrollo, alumno, de la epístola, de la carta. También se desarrolla el periodismo, ¿no? El periodismo. Carta, recordamos al autor Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, como tú sabes, tiene su famosa carta a los españoles americanos, ¿no? La carta a los españoles americanos. Y en el periodismo, alumno, vamos a encontrar muchos diarios,
y entre ellos estaba el Mercurio peruano, ¿no? El Mercurio peruano, que en verdad, alumno, no era un diario. El Mercurio peruano era una revista, porque se publicaba quincenalmente, ¿no? Claro, en esa revista, alumno, estaba el famoso grupo La Sociedad Amantes del País, ¿sí? La Sociedad Amante del País, ellos publicaban quincenalmente el Mercurio peruano. La Sociedad Amante del País eran profesores y alumnos de la Universidad San Marcos, ¿sí? Profesores y alumnos de la Universidad San Marcos. Ahí estaba don Toribio Rodríguez de Mendoza, estaba don José Baquíjano y Carrillo, estaba también el doctor Hipólito Unanue, ¿no? Y también estaba el poeta Mariano Melgar, ¿sí? Mariano Melgar también formó parte de la sociedad Amantes del País. Ellos, alumnos, querían copiar a la Ilustración de Francia. Querían, a través de su publicación, educar al pueblo para que el pueblo se levante en contra de los españoles, ¿no? Querían hacer una ilustración peruana, ¿no? Una ilustración peruana. Bueno, vamos a ver entonces por aquí, alumno, a Mariano Melgar. Mariano Melgar es un poeta arequipeño, ¿ya? Arequipeño, que es considerado también precursor de la independencia, ¿no? Precursor de la independencia. Como ustedes saben, Mariano Melgar, alumno, murió fusilado en Humachiri, en Puno, a los 24 años de edad, ¿no? Él murió fusilado, alumno, peleando con Mateo García Pumacahua. Bueno, lo capturaron los españoles y lo fusilaron en Humachiri a los 24 años de edad. Pero en ese corto tiempo que vivió Mariano Melgar, 24 años, él vamos a ver que nos ha dejado obras de orientación neoclásica y también obras de orientación popular. ¿Ya? Esto es muy importante. ¿Ah? Él ha dejado obras de orientación neoclásica y obras de orientación popular. En su obra de orientación neoclásica, alumno, Melgar tiene odas, tiene también elegías y tiene fábulas, ¿ya? En su obra de orientación neoclásica. Tiene odas, elegías y fábulas. Y en su obra de orientación popular tiene sus famosos yarabíes. Tiene sus famosos yarabíes. Bueno, sabemos, alumno, que Melgar, cuando estuvo en Arequipa, se había enamorado de una chica llamada María de los Santos Corrales. Ese era su verdadero nombre, María de los Santos Corrales. En sus poemas, él le llamaba Silvia, ¿no? Silvia. El papá de esta chica no quería que estuviera con Melgar, porque Melgar era poeta, y Melgar, alumno, se vino a estudiar a Lima, a San Marcos, ¿sí? Él vino a estudiar a Lima y estudió la carrera de Derecho. Y cuando ya terminó la carrera, alumno, él se regresó a Arequipa para buscar a Silvia, pero se dio con la sorpresa de que la tal Silvia ya estaba con otro hombre, con otro hombre. Por eso, alumno, sus poemas, vamos a ver que nos hablan del amor doliente, ¿no? El amor doliente. Claro. Aquí vamos a ver, por ejemplo, alumno, los yarabíes. Los yarabíes, alumno, vamos a ver que viene a ser un tipo de poesía que se le llama un poema mixto, ¿no? Mixto o híbrido. Así se le conoce al yarabí, ¿no? Un poema mixto o híbrido. Profe, ¿por qué se le llama híbrido? Bueno, porque el yarabí, alumno, es una mezcla, ¿no? En el yarabí vamos a ver que se mezcla la poesía quechua con la poesía española, ¿sí? Por eso es un poema mixto, ¿no? Se mezcla la poesía quechua con la poesía española. De la poesía quechua, Mariano Melgar va a utilizar el jarawi, ¿no? Y de la poesía española, él va a tomar, alumno, los versos y las estrofas. De la poesía española va a tomar los versos y las estrofas.
Ahí lo estoy escribiendo para que lo veas. Mira, el Yarabí de Melgar Alumno es un poema híbrido porque mezcla la poesía quechua y la poesía española. De la poesía quechua, él utiliza el jarawi. El jarawi, como te dije hace rato, es un canto de tristeza, ¿no? Y hay un jarawi, alumno, hay un jarawi que se llama Urpi, ¿ya? Urpi es el jarawi del amor, es el jarawi del amor. La palabra Urpi significa paloma, paloma, ¿ya? En el jarawi Urpi vamos a ver que la paloma simboliza a la mujer amada, ¿ya? Él toma el jarawi Urpi, pero también el alumno toma los versos y las estrofas de la poesía española, ¿no? Los versos hectasílabos o los versos endecasílabos. Eso lo toma de la poesía española, ¿no? Los versos hectasílabos y endecasílabos. Bueno, vamos a ver aquí, alumno, algunos poemas de los yarabíes, ¿ya? Los yarabíes, alumno, formado por 10 poemas. Está formado por 10 poemas. A ver, vamos a ver por aquí el poema número 1, ¿ya? De los yarabíes. El poema número 1. Dice: todo mi afecto puse en una ingrata, y ella inconstante me llegó a olvidar. Si así se trata un afecto sincero, amor, amor no quiero más amar. Juramos yo ser suyo y ella mía, yo cumplí y ella no se acordó más. Mayor falsía, jamás hallar espero. Amor, amor no quiero más amar. Mi gloria fue en un tiempo su firmeza, y hoy su inconstancia vil me hace penar. Fuera bajeza, que durará mi esmero. Amor, amor no quiero más amar. Bueno, este es el Yarabí número 1, es el primer poema de la obra. Aquí alumno Melgar nos habla sobre la traición de la amada y del rechazo del amor, ¿sí? Del rechazo del amor. Él dice, ¿no? Todo mi afecto puse en una ingrata, o sea, yo la amaba, y ella inconstante me llegó a olvidar, o sea, ella me prometió que me iba a amar, pero luego me olvidó. Si así se trata un afecto sincero, amor, no quiero más amar. O sea, él está diciendo al alumno que la amada lo traicionó, se olvidó de él, y por eso él rechaza el amor. ¿Por qué? Porque el amor le causa dolor. Por eso dice, ¿no? Amor, no quiero más amar. Rechaza el amor porque le causa dolor. Bueno, aquí el alumno utiliza la rima consonante. La rima consonante, como tú ya sabes, es cuando al final de los versos coinciden sonidos de vocales consonantes, ¿no? Eso se llama rima consonante. También utiliza la antítesis. La antítesis es la oposición de ideas. Cuando dice, yo cumplí, pero ella no se acordó más. O sea, ella no cumplió. La estancia. La estancia es una estrofa italiana de 14 versos. ¿Te acuerdas? La égloga 1 de Garcilaso estaba hecha en estancias, ¿no? Es una estrofa italiana de 14 versos, donde hay versos de 11 sílabas y versos de 7 sílabas, ¿no? Eso se llama estancia. Bueno, de los 10 poemas de los yarabíes, el más importante es el poema 4, pues, ¿no? Es el más importante de todos. Dice, vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Mira que hay cazadores que con afán maligno te pondrán en sus redes mortales atractivos, y cuando te hagan preso, te darán cruel martirio. No sea que te casen, huye tanto peligro. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. No seas pues tirana, haz ya paces conmigo. Ya de llorar cansado me tiene tu capricho. No vueles más, no sigas tus desviados giros, tus alitas doradas. Vuelve a mí que ya expiro, vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Concreto, ¿sí o no? Claro. Ahí alumno Melgar nos habla sobre el ruego a la mujer. De eso está hablando en este poema, el ruego a la mujer. Claro. Melgar alumno, vamos a ver que en este poema ha hecho la mezcla, ¿no?
de la poesía quechua y la poesía española. La poesía quechua, alumno, se ve acá, ¿no? En el símbolo de la palomita. Te dije, alumno, que en el Urpi la palomita simbolizaba a la mujer amada. Aquí él está utilizando también el símbolo de la palomita, ¿no? Y también, alumno, se ve la poesía española por los versos que utiliza, versos hectasílabos, y también, alumno, se ve acá el estribillo. El estribillo, como tú ya sabes, pues, alumno, ¿no? Es cuando se repite los versos al final de la estrofa. Eso se llama estribillo, cuando se repiten versos al final de estrofa. O sea, aquí está repitiendo, ¿no? Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Vuelve a tu dulce nido. Cuando se repite el verso al final de la estrofa, eso se llama estribillo, ¿no? Bueno, se ve también, alumno, la anáfora, porque repite una palabra al iniciar los versos. También se ve la metáfora, ¿sí? La metáfora, una palabra reemplaza a otra. Aquí, por ejemplo, palomita reemplaza a la mujer y el dulce nido está reemplazando al poeta, ¿no? El dulce nido es el poeta. También se ve la rima sonante porque al final de los versos coinciden sonidos de vocales, ¿no? Coinciden sonidos de vocales. Bueno, joven, hay que recordar también lo siguiente, ¿ya? Eh, Mariano Melgar es considerado el primer momento, es considerado el primer momento de la literatura peruana. Es considerado el primer momento de la literatura peruana. Profe, ¿quién dice eso? Ah? Bueno, eso lo dice, alumno, José Carlos Mariátegui en sus 7 ensayos. Él dice así, ¿no? Melgar es el primer momento de la literatura peruana. O sea, alumno, para Mariátegui, Melgar es el que inicia la literatura peruana. ¿Por qué? Porque Melgar, alumno, fue el que inició la poesía mestiza, ¿no? Aquí lo dice, ¿no? Tiene un carácter mestizo, porque él fusa la poesía quechua con la poesía española, ¿no? O sea, según Mariátegui, Melgar inicia la literatura peruana, porque él inicia la poesía mestiza. Y también, alumno, Mariátegui dice que Melgar es el precursor del romanticismo. Eso lo dice Mariátegui, ¿no? En sus 7 ensayos. Melgar es el precursor del romanticismo. ¿Por qué? Porque Melgar, alumno, vamos a ver que aparece en el siglo XVIII, ¿no? Y habla del amor y habla de la libertad. Ojo, ¿eh? Él aparece en el siglo XVIII, habla del amor y habla de la libertad. Y tú sabes que esos temas los trabajaba el romanticismo, ¿sí o no? Pero el romanticismo, alumno, recién aparece en Alemania en el siglo XIX. Entonces, Melgar, alumno, se adelantó. Melgar es precursor del romanticismo porque él aparece en el siglo XVIII. Muy bien, chicos, para terminar, vamos a hablar ahora de la literatura de la República, ¿ya? La literatura de la República, alumno, como tú sabes, comienza en el siglo XIX, exactamente en el año de 1821, cuando el argentino independencia del Perú, ¿no? Empieza la República, ¿no? 1821. Bueno, el primer movimiento de la República, chicos, fue el costumbrismo, ¿ya? El primer movimiento de la República fue el costumbrismo. Profe, ¿por qué se le llama costumbrismo? Bueno, se le llama costumbrismo porque se van a describir las costumbres de la época. Aquí el autor alumno te cuenta cómo eran pues las comidas, cómo era de repente los bailes, cómo eran los trajes o cómo era la forma de hablar, ¿sí? El costumbrismo nos cuenta las costumbres de la época, de inicios de la República. Ahora, en el costumbrismo, alumno, vamos a ver que hay influencia neoclásica y romántica. A ver, ¿cómo se ve la influencia neoclásica? Se ve porque hay una búsqueda de la enseñanza, ¿sí? Hay influencia neoclásica porque hay búsqueda de la enseñanza. También hay una influencia romántica,
porque aquí, alumno, hay un nacionalismo, ¿no? Hay un nacionalismo. Recuerda que los románticos también eran nacionalistas, ¿no? Ellos influyen en el costumbrismo con el nacionalismo. También hay un tono satírico, porque el costumbrista utiliza el humor, ¿sí? Utiliza el humor. El humor, alumno, él lo emplea para poder criticar a la sociedad, ¿ya? El costumbrista critica a la sociedad utilizando el humor. También hay una preferencia por el presente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, alumno, que el costumbrista no te habla de historia, no te habla del pasado histórico. El costumbrista solamente ambienta su obra en el presente, en el presente. Y también, alumno, algo muy importante, ¿eh? El costumbrismo, el costumbrismo es centralista. El costumbrismo es centralista. Ay, profe, ¿qué significa eso? Bueno, significa que solo se dio en Lima. El costumbrismo es centralista. Lo estoy colocando en el chat. Centralista quiere decir que solo se dio en Lima. O sea, alumno, no hubo costumbrismo en provincias. Solo se dio en Lima. Por eso es centralista. Bueno, y también, alumno, vamos a ver que el costumbrismo tuvo dos grandes vertientes, ¿no? Tuvo dos grandes vertientes. Ya tú las conoces, ya, ¿no? Una vertiente fue el criollismo y otra vertiente fue el anticriollismo, ¿no? Esas fueron sus dos grandes vertientes, ¿no? El criollismo, el anticriollismo. Wilber, las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, eso pertenece al movimiento siguiente, al romanticismo, ¿ya? Eso pertenece al siguiente movimiento, romanticismo, ¿ya? A ver, el criollismo, alumno, el criollismo, vamos a ver que es la vertiente que pertenece a la aristocracia. El criollismo, vamos a ver que es la vertiente que pertenece a la aristocracia. Ya, lo estoy anotando en el chat, no te preocupes. En el criollismo, alumno, vamos a encontrar que aparece un autor llamado Felipe Pardo y Aliaga. Felipe Pardo y Aliaga. Felipe Pardo, vamos a ver que es considerado el iniciador del costumbrismo peruano, ¿no? Es considerado el iniciador del costumbrismo peruano. Felipe Pardo y Aliaga, alumno, claro, nos deja un artículo periodístico llamado Un viaje, un viaje. Ahí vamos a ver que Felipe Pardo nos cuenta la historia del famoso niño Goyito, ¿no? El niño Goyito. A ver, joven, me he equivocado ahí, cuidado, ahí debe ser anticriollismo, ¿ya? Hay un pequeño lapsus. Ahí debe ser anticriollismo, ¿ya? Discúlpame, un pequeño lapsus. Anticriollismo, ¿ya? Ahí está, anticriollismo, ¿ya? Bueno, en ese artículo periodístico, Un viaje, Felipe Pardo cuenta que el niño Goyito en verdad era un señor, ¿no? Que tenía como 52 años, ¿sí? 52 años. Pero le decían niño Goyito porque era pues un señor inmaduro, ¿no? Un señor inmaduro. Bueno, dice que el niño Goyito estaba recibiendo carta de Chile para que viaje allá a resolver unos negocios de la familia. Pero sus hermanas tenían miedo de que viaje solo porque pensaban que algo malo le iba a pasar, ¿no? Tenía 52 años, ¿no? Bueno, al final las hermanas deciden de que Goyito viaje y para viajar hacen un montón de preparativos, ¿no? Un montón de preparativos, ¿no? Y ahí, alumno, se ve justamente la burla de Felipe Pardo y Aliaga, ¿no? Felipe Pardo, alumno, va a burlarse de esa forma exagerada que usan los ricos para viajar, ¿no? De eso se burla Felipe Pardo, ¿no? De la forma exagerada que usan los ricos para viajar, ¿no? Bueno, aparte del anticriollismo, vamos a ver la otra vertiente llamada el criollismo. El criollismo, alumno, vamos a ver que representa al pueblo, ¿no? Representa a la clase popular, ¿sí? Al pueblo. Dentro del criollismo, alumno, vamos a encontrar que el principal representante fue don Manuel Asensio Segura. Don Manuel
Asensio Segura. Bueno, como tú sabes, alumno, don Manuel Asensio Segura es considerado el padre del Teatro Nacional. Padre del Teatro Nacional. Profe, ¿por qué? Bueno, porque Segura es el autor que incorpora temas peruanos en el teatro, ¿no? Antes el teatro aquí, alumno, hablaba sobre temas españoles, pero Segura es el primero que incorpora temas peruanos en el teatro, ¿ya? Segura, alumno, vamos a ver que nos ha dejado una comedia muy famosa llamada Ñacatita. Ñacatita. Esta comedia, alumno, Ñacatita, está basada en dos obras españolas. Está basada en dos obras españolas. Está basada en la obra La Celestina y en la obra El sí de las niñas. ¿Ya? Está basada en dos obras españolas, La Celestina y El sí de las niñas. Bueno, esta obra, alumno, como tú ya sabes, es una comedia, ¿no? Es una comedia dividida en 4 actos, ¿no? Es una comedia dividida en 4 actos. Es una comedia, alumno, que está compuesta en verso. Toda la obra está compuesta en verso y principalmente el verso octosílabo, ¿no? El verso octosílabo, ¿ya? También, alumno, algo interesante de esta obra es que se respeta las 3 unidades aristotélicas. Se respeta las 3 unidades aristotélicas. O sea, la unidad de tiempo, espacio y acción. Se respeta las 3 unidades aristotélicas. Claro, lo que pasa, alumno, es que la obra tiene influencia del neoclasicismo, pues, ¿no? Por eso se respeta las 3 unidades aristotélicas. Bueno, en la obra se cuenta la historia de una pareja de esposos, doña Rufina y don Jesús. Juan Joel, ¿quién es el precursor del criollismo? No, del criollismo no, Juan Joel, del costumbrismo, dirás. Eso es lo que preguntan en examen, ¿no? El precursor del costumbrismo. Es un escritor de la colonia llamado Juan del Valle y Caviedes. Juan del Valle y Caviedes. Es un escritor de la colonia. Él es considerado el precursor del costumbrismo. Juan del Valle y Caviedes. Ya, ahí lo estoy anotando para que lo tengas. Ya, bueno, como decía, ¿no? En Ñacatita, alumno, en Ñacatita aparece una pareja de esposos, doña Rufina y don Jesús. Toda la obra, alumno, se da en la casa de ellos, ¿no? Como te dije, la obra respeta las unidades aristotélicas. Toda la obra se da en la casa de doña Rufina y don Jesús. Ellos tenían una hija que se llamaba Juliana. Juliana. Y la mamá, doña Rufina, quería que su hija Juliana se casara con don Alejo. Pero ¿cuál era el problema? El problema, alumno, es que Juliana tenía como 20 años y don Alejo tenía como 60 años, ¿sí? Lo que pasa, alumno, es que doña Rufina había sido convencida por una vieja llamada Ñacatita. Ñacatita había convencido a doña Rufina para que case a su hija con Juliana, porque, don Alejo, alumno, tenía dinero, pues, ¿no? Tenía dinero, ¿no? Era pues un señor mayor y tenía dinero. Doña Rufina pensaba que su hija se casaba con ese viejo, luego que el viejo se moría y se quedaba con todo el dinero, ¿no? O sea, doña Rufina era una interesada, ¿no? Bueno, don Alejo, alumno, viene a la casa a visitar a Juliana, y don Alejo, alumno, cuando viene, dice que se vestía con smoking, ¿no? Así con un traje negro, con cola de pingüino y un sombrero de copa, ¿no? Un sombrero largo de copa. Y don Alejo, alumno, hablaba francés. Venía a la casa hablando en francés. Madame, monsieur, boubou, buenabou, ¿no? Hablaba en francés. Él quiere cortejar a Juliana, pero Juliana lo rechaza, ¿no? Lo rechaza. Y ahí vamos a ver que su mamá, doña Rufina, se molesta, ¿no? Doña Rufina le dice, ¿pero por qué le tratas así a don Alejo?
Y Juliana le dice, pero ese hombre me está cortejando, ¿no? Yo no lo amo, él va a ser tu esposo, no, yo no lo quiero, tú haces lo que yo te ordeno, le dice doña Rufina. O sea, la quiere obligar a casarse con don Alejo, ¿no? Y ahí vamos a ver que Ñacatita, alumno, metiendo candela, ¿no? Diciendo, ay, pero qué chica tan desobediente, ¿por qué no le hace caso a su mamá? Metiendo candela a Ñacatita, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces que don Jesús, alumno, don Jesús, no quería que su hija se case con don Alejo. Don Jesús quería que su hija se case con Manuel. Bueno, ¿quién era Manuel? Manuel, alumno, era un muchacho joven, era ahijado de don Alejo, ¿ya? Era ahijado de don Alejo. Manuel dice que era un muchacho joven, Juliana lo amaba a Manuel, pero Manuel era pobre, alumno, era pobre. Y por eso doña Rufina no lo quería, Manuel era pobre. Entonces, Juliana, desesperada, manda a llamar a Manuel, pues, ¿no? Para contarle lo que estaba pasando. Le dice, ay, Manongo, le dice de cariño, ¿no? Manongo, mi mamá me está obligando a casarme con don Alejo. Qué barbaridad, dice Manuel, ¿no? Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo la señora va a hacer eso? Y dígame, ¿usted le está dando alguna esperanza a ese hombre? No, dice Juliana, yo a ese hombre lo detesto, es un hombre asqueroso. Ah, qué bueno, dijo Manuel. Y dígame, ¿de quién está usted enamorada? Ah, yo estoy enamorada de usted, le dice Juliana. Ah, ya, dijo Manuel, no se preocupe, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para ayudarla. En ese momento dice que la abraza a Juliana y la iba a besar. Y justo en ese momento que le iba a besar, llega pues doña Rufina y Ñacatita, ¿no? Y doña Rufina pone el grito en el cielo. ¿Pero qué es esto? Dice, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Quién ha dejado entrar a este hombre? Y encima manoseando a mi hija. Saca de acá, lo bota pues a Manuel. Y ahí vamos a ver, alumno, que Manuel pues estaba triste, ¿no? Angustiado, porque doña Rufina no lo aceptaba. Y en la puerta de la casa, más adelante, Manuel se encuentra con Ñacatita. Y Ñacatita le dice, ¿qué te pasa, Manuelito? ¿Por qué estás triste? No, lo que pasa es que doña Rufina no me acepta como su yerno. Pero fácil, pues le dice Ñacatita. Agarra a Juliana y ráctatela, le dice. No, le dice Manuel, Juliana nunca va a querer abandonar a su mamá. No te preocupes, yo la voy a convencer, le dice Ñacatita. ¿Harías eso por mí, Ñacatita? Claro, ¿para qué están las amigas? Le dice. Pero Manuel, tú sabes que esos trabajitos cuestan. ¿Así? ¿Y como cuánto me costará, Ñacatita? Ah, para ti, hijito, 12 reales nada más. Y Manuel le da dinero a Ñacatita, le da los 12 reales. Ahora, Ñacatita convence a Juliana para que se escape con Manuel. Pero por otro lado, doña Rufina discutía mucho con don Jesús. Y doña Rufina le cuenta a Ñacatita que ya no soportaba a su marido. Y Ñacatita le aconseja a doña Rufina que lo deje, que se vaya de la casa y doña Rufina le cree. Ella se va a ir de la casa, ¿ya? Con sus maletas, y en ese momento que se estaba yendo doña Rufina, también se estaba fugando Juliana. O sea, madre e hija, las dos se encuentran en la puerta. Las dos se encuentran en la puerta, ¿no? Y entonces vamos a ver que en ese momento llega pues Ñacatita, llega don Alejo, ¿no? Y también don Jesús, ¿no? Aparece y encuentra pues que las dos estaban con sus maletas. ¿A dónde se están yendo? Dice don Jesús. Ah, ya sé, seguramente me iban a abandonar, mujeres malagradecidas, traidoras. Sí, le dice doña Rufina, te iba a dejar porque ya no te soporto. Tú no quieres que la niña se case con don Alejo, si es un buen partido, le dice. No, dice don Jesús, yo no voy a permitir que mi hija se case con ese mequetrefe. Y ahí estaba don Alejo, ¿no? Y le dice, yo no me permito que usted me hable de esa manera. Quiero, ya se iban a pelear, se iban a un momento a pasar y don sale a, y era un
de la familia. Don Juan, encontrará por aquí don Alejo en mal momento. Aquí está, le dice, ¿no? Y lo hace pasar. Y don Alejo cuando ve a Juan, se asusta. Don Alejo dice, uy, don Juan, estoy perdido. Juan se le acerca y le dice, don Alejo, justo lo estaba buscando. Traigo una carta para usted, de su esposa. Y todos se quedan pues sorprendidos. ¿De su esposa? ¿Cómo? Dijo doña Rufina. ¿Don Alejo no es soltero? No, dijo don Juan, él es casado. Él tiene a su esposa allá en Cusco. ¿Cómo? Dijo doña Rufina. Don Alejo, ¿usted no me había dicho que era soltero? No, dijo don Alejo, soy casado, pero me estoy divorciando, ¿no? La clásica, me estoy divorciando. Entonces, ahí don Jesús, alumno, agarró y lo botó a don Alejo, lo botó. Y también botó a la vieja ñacatá. Fuera de acá, vieja chismosa, alcahueta. Está bien, dijo ñacatita, de mejores casas me han votado. Y se fue. Y don Jesús iba a votar también a su esposa, doña Rufina. Pero ahí intercedió Juliana, intercedió don Juan, y al final doña Rufina se quedó. Al final, alumno, la obra termina cuando doña Rufina termina abrazando a Juliana y a Manuel, ¿no? Al final, doña Rufina acepta el matrimonio de Juliana con Manuel. Bueno, aquí, alumno, vemos que en la obra ñacatita se utiliza bastante giros, dichos y refranes limeños, ¿no? Se utiliza bastante giros, dichos y refranes limeños. También vamos a encontrar personajes caricaturizados. Por ejemplo, encontramos a ñacatita, ¿no? Ñacatita, alumno, es un personaje caricaturizado porque es un personaje gracioso. Ella, vamos a ver que trae los chismes de todo el barrio. Ella conoce la vida de todo el mundo y le cuenta a doña Rufina, ¿no? Que caricaturizado. Y el Deus Ex Machina significa, alumno, el desenlace forzado, el desenlace forzado. Aquí el Deus Ex Machina lo representa a don Juan, ¿sí? Don Juan, alumno, es el personaje que aparece inesperadamente y cambia el desenlace de la obra. Eso se llama Deus Ex Machina, ¿no? Es el desenlace forzado. Llega don Juan y cambia el desenlace de la obra, ¿ya? Bueno, no te olvides, alumno, que la obra tiene como tema la crítica al matrimonio por interés, ¿no? La obra critica a esas madres que quieren que sus hijas jóvenes se casen con viejos para luego quedarse con su dinero, ¿no? Eso hace la obra, critica al matrimonio por interés. Y también, alumno, obviamente, pues critica a esas viejas chismosas y alcahuetas, ¿no? Recuerda que las chismosas y alcahuetas son esas personas que les gusta unir parejas, ¿no? Unir parejas, ¿no? Hay muchos que son así, ¿no? Son como ñacatita, ¿no? Varones y mujeres, ¿no? Les gusta, pues, unir parejas, ¿no? Hay muchos ñacatitos y ñacatitas por ahí, ¿ya? Muy bien, chicos, vamos a quedarnos en esta parte. Ya les dejo la práctica dirigida activada para que ustedes la vayan respondiendo.